Muy buenas tardes, comunidad, amigos que nos acompañan. Muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Gracias por estar en nuestra experiencia dominical y les ruego que por breves 10 segundos le demos un fuerte aplauso a nuestros héroes desconocidos, pero muy conocidos de Dios, aquellos que hacen posible esta transmisión, aquellos que con su generosidad nos permiten servir a la comunidad y dar a nuestra sociedad. Un aplauso bien grande a todos ellos. Se cumple en ustedes lo que Jesús dijera de invertir en lo eterno, donde la polilla no destruye, el óxido no corrompe y los ladrones no hurtan. Muchas gracias a todos ustedes. Pueden tomar su asiento. ¿Habrá alguien que en este encierro haya descubierto el jardinero, el cocinero o el prisionero de mí mismo? Eso ya lo sabía. Yo los tres. Quiero hablarles brevemente de lo primero, del jardinero. ¿Qué les parece si a manera de participación anotan ahí en los comentarios el poder secreto que descubrieron en esta pandemia, el poder secreto que tienen? Bueno, en mi caso particular del jardinero que he descubierto, quiero darles una muestra de las plantas, de unas plantas antes y después de mí. Antes y después de mí. ¿Creen que la haga como jardinero? Esta otra planta es recuerdo que le llaman estropajo, no sé si sea con el que nos bañamos. Pero quiero que noten el sistema de raíces que esta planta tiene. Vean hasta sus terminales de distribución. Increíble, increíble. Nos está haciendo bien este encierro. Ahora ya soy jardinero. ¿Y no les parece increíble que Dios compare su reino con plantas? Y para quienes ya están pensando en abandonar, detente. Quiero brevemente, antes de platicarles de una historia, porque Jesús enseñaba con historias y los discípulos, no solamente tú, los discípulos también se preguntaron: oye Jesús, ¿por qué esto de las plantas? ¿Y por qué vas a hablarnos de los pajaritos? Y Jesús lo explica de una manera increíble, de modo que antes de hablar hoy de la historia que Jesús usa para comparar su reino, es una historia de una cizaña con el trigo. Quiero que veamos lo que Jesús dice respecto al por qué usa historias. Mateo, pero antes de ir a Mateo, permítame darles el contexto de estos mensajes. La serie se llama No estás lejos del reino de Dios, y hemos hablado del reino de Dios y que Jesús vino enseñando acerca del reino de Dios, que en su persona el reino de Dios había venido y el reino de Dios está entre nosotros. De modo que no estás lejos de Dios porque Dios está cerca de ti. Y un poquito más a tono con nuestro mensaje de hoy y los mensajes de esta serie: no estás lejos del reino de Dios porque el reino de Dios está aquí. No estás lejos del reino de Dios porque el reino de Dios está aquí. Y el reino de Dios gira en torno a las prioridades de Dios, lo que es más importante. Y vimos en las primeras semanas acerca del amor, que es más importante que la actividad, perdonado que preocupado, arrepentimiento que remordimiento. La semana pasada hablamos que es más importante el priorizar que el postergar. Yo quiero tratar con ustedes que es más importante ser que parecer. Ser que parecer. Y Jesús lo va a hablar en torno a esta historia, pero primero quiero darles el contexto de por qué Jesús usa historias en su enseñanza. De modo que en Mateo capítulo 13, en su versículo 10, los discípulos le preguntaron. Los discípulos se acercaron. Noten cómo Mateo distingue a sus discípulos que se acercan a preguntarle a Jesús: ¿por qué enseñas a la gente? Distingue discípulos y gente. ¿En qué grupo estás? Discípulos, gente.
¿Por qué enseñas a la gente por medio de historias? Él les explicó que ellos, los discípulos, eran los únicos a los que se les permitía entender las cosas del reino de Dios. Pero no a los demás. A los discípulos sí, a la gente no. Por eso uso historias, decía Jesús. Yo pensaba que yo le permitía a Jesús, cuando es Jesús quien me permite conocer los secretos del reino. Vaya. A los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más entendimiento. Pero a los que no escuchan, la gente, se les quitará aún lo poco que entienden. Nos conviene ser discípulos, aunque tenga su costo, nos conviene ser discípulos. Los discípulos escuchan, la gente están ocupadas que no oyen. Por eso uso estas historias, pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan, ni entienden. Esto puede parecer difícil de digerir, pero tal vez en oír y ver esté nuestra área de oportunidad. Tú tal vez digas, Señor, dame una oportunidad en oír. Yo quiero que hoy sea nuestra oración. Quiero escucharte, Señor. Quiero ver. Quiero que esa sea nuestra continua oración. Quiero escuchar y quiero ver. Porque hay cantidad de promesas para quienes escuchan. Una promesa es que vamos a entender más. Tal vez te has preguntado, es que no entiendo. Bueno, si tú y yo escuchamos, vamos a entender. Y cuando tú y yo entendemos, se nos va a dar más para escuchar. De modo que, ahora sí, quiero leer con ustedes esta historia que Jesús narra, que nos enseña acerca del reino de Dios. Entonces, dice Mateo 13 en su versículo 24, entonces Jesús les contó otra historia. El reino de Dios es como un hombre que un día sembró muy buena semilla en su terreno. Me llamó la atención al ver varias traducciones, versiones de la Biblia, que terreno en el inglés es soil, que es muy parecido a soul, alma. Y tal vez en esta historia tú identifiques personas que parezcan cizaña y digas, si es cierto, Jesús acaba con ellas. Sin embargo, yo quiero que tomemos especial consideración en el propio terreno de nuestro corazón. Que distingamos en esta historia que Jesús nos cuenta la obra que Dios desea hacer en nuestros corazones. La obra que Él quiere hacer en nuestras vidas. Dice el versículo de capítulo 13, el número 25. Pero por la noche, cuando todos estaban durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y luego se fue. Cuando el trigo creció y dio sus granos, también creció la cizaña. ¿Qué harían ustedes? ¿Arrancarían la cizaña? ¿Cómo es posible? Saquen esa cizaña. Vean lo que Jesús nos dice. Entonces los siervos del dueño de la cosecha se acercaron a él y le dijeron, Señor, usted plantó semillas buenas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué hay hierbas malas? Él les dijo, esto lo hizo un enemigo mío. Los siervos preguntaron, ¿quiere que salgamos y quitemos la mala hierba? El dueño les dijo, no, el trigo y la cizaña se parecen mucho. Y a lo mejor ustedes van y arrancan el trigo junto con la cizaña. ¿Y cuál creen que sea la cizaña en esta imagen? ¿La de la izquierda o la de la derecha? ¿Cuál creen que sea? De hecho, les tengo un acercamiento un poco mayor para que ustedes distingan. ¿Es esta la cizaña o el trigo? Es difícil, se parecen tanto. Esta última no es el trigo, es la cizaña. Este es el trigo, no, es la cizaña, se parecen cantidad. Dice
el dueño del terreno: dejen que ambos crezcan juntos hasta el día de la cosecha. Hasta el día de la cosecha. Cuando llegue ese día, les ordenaré a los que recogen la cosecha que primero recojan la mala hierba y hagan un bulto para quemarla, y que después pongan el trigo en mi granero. Ese es un buen lugar para estar. Ahí no hay preocupaciones. Tú ya no te preocupas de qué va a ser de tu vida en mi granero. De modo que quiero hoy tratar con ustedes cómo el reino de Dios se asemeja con la cizaña y el trigo. Y le he puesto a este mensaje por título: la intervención. Digan conmigo, por favor, acompáñenme en esto. La intervención. Dile a la persona que está a tu lado, a manera de participación: la intervención, la intervención, la intervención. Y no va a ser del gobierno esta intervención. Esta intervención va a ser de Dios y va a ayudarnos bastante. De modo que Jesús da la explicación a esta. ¿Cuántos le entendieron a esta historia así de bote pronto? Así, la primera impresión, ¿cuántos le entendieron? ¿Cuántos no le entendieron y se están preguntando qué es eso de la cizaña? Y yo conozco una señora que le dicen así. Bien, bueno, Jesús nos da la interpretación de esta historia, también llamadas parábolas. Jesús nos da la interpretación y quiero que leamos la interpretación que Jesús da, y después quiero darles algunas cosas para nuestra aplicación diaria. De modo que Jesús da la interpretación en el versículo 36 de este capítulo. Jesús nos dice: después de esto, Jesús se despidió de la gente. Noten, a la gente les dio las historias, pero a sus discípulos les dio la explicación de la historia. Se despidió de la gente, entró en la casa, sus discípulos se le acercaron y le dijeron: explícanos lo que significa la historia de la cizaña en el campo. Muy bien, comenzó. Y les dijo, esto es increíble, noten el peso de estas palabras: yo soy el labrador. Yo soy el labrador. Yo soy el que siembra el grano selecto. El grano selecto, la buena semilla. Y tal vez tú, si bien estamos en una comunidad cristocéntrica, tú tal vez pienses, bueno, también Buda nos dijo cosas interesantes. Les iba a decir de Confucio, pero no me da mucha confianza. Lao Tse, Zaratustra, hay tantos pensadores importantes. Sin embargo, no es lo mismo la semilla selecta a la semilla siniestra, a la semilla cualquiera. Yo creo que todos esos profetas apuntaron a la realidad última y única de Jesucristo. Fueron muy buenas sus enseñanzas, sin embargo, ninguno de ellos resucitó. Es por eso que enseñamos acerca de Jesús, porque Jesús resucitó y con eso sus enseñanzas pasan a un nuevo nivel. Y es la semilla selecta, es esa semilla que puede dar fruto a nuestras vidas, no solamente de corta motivación, sino de un cambio profundo en nuestros corazones. Es por eso que tratamos acerca de Jesús, es por eso que hablamos acerca de Jesús, porque su semilla es selecta. Dice el versículo 38, el terreno en que se sembró es el mundo. La buena semilla, noten esto, la buena semilla representa a los que pertenecen al reino. La buena semilla representa a los que pertenecen al reino. En otras versiones dice a los que obedecen las leyes del reino. En otra versión dice la buena semilla representa a los ciudadanos del reino. Tal vez tú no seas ciudadano de Suecia, quieras ser de Noruega, quiero irme a Canadá. Tú puedes ser ciudadano del reino, mis amigos. Puedes ser ciudadano del reino. La buena semilla pertenecen al reino. Y la cizaña representa a los que pertenecen al, palabra censurada,
diablo, diablo. Y no es para espantarnos, pero sí para que consideres, no es para negación o obsesión, pero sí es para tu consideración, para tu sana consideración, que Jesús habla del diablo. En su enseñanza, Jesús enfrenta a las tinieblas, hace mención de ellas, las nombra. Para Jesús el diablo era alguien real. Es importante que tú consideres, no para que te asustes, pero sí para que en su debido contexto, la obra de Satanás en nuestro día a día. La cizaña son los siervos de Satanás, los que pertenecen al diablo. El enemigo del dueño, aquel que sembró la cizaña, es el diablo. La siega representa el fin del mundo. Otras versiones encontrarán el fin de la era, el fin del siglo. Es el término de un ciclo. No necesariamente tiene que destruirse el mundo para que el mundo se acabe. El mundo está teniendo continuos cambios y terminan procesos que son promovidos por Dios y Él le llama fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Cuando Dios juzgue a todos, mis amigos, estas son buenas noticias para quien sufre, son buenas noticias para quien busca justicia, son buenas noticias para quien cree que esto no es todo, que esta realidad no es lo último, para quienes creen que hay alguien, un Dios que tiene planes perfectos y buenos. Estos son buenas noticias. Porque Dios es un Dios de amor y Él juzga de acuerdo a su amor. Él no va a juzgarnos de acuerdo a sus caprichos, de acuerdo a sus preferencias, de acuerdo a otros. Jesús juzga y debemos estar confiados. Dios juzga y va a juzgarnos. No debemos de tener miedo del juicio, del fin de la cosecha, de que Dios intervenga. Dios juzgará a todos. Y será cuando se arranca la cizaña y se quema. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos van a juntar a todos los perversos, sinónimo de perversos, personas que están pero no son, personas con doble interés, personas que prefieren su reino al reino eterno de Dios. Y a los que hacen pecar a los demás, los expulsará de su reino, los echará en el horno encendido y vendrá el llanto y la desesperación. Pero los justos brillarán. Y no es porque se estén quemando, brillarán en el reino del Padre, como brilla el sol. Ustedes, si en verdad tienen oídos, presten atención. Presten atención. Este es un mensaje que Jesús nos da respecto al reino de Dios, cómo opera el reino de Dios. Y quiero darles brevemente tres criterios para ser y no parecer. Tres criterios para ser y no parecer. Trigo y cizaña. Y el primer criterio es esperar. Esperar. ¿No les parece interesante que el labrador, en este caso, una figura que usa Jesús para hablar de Dios, les diga a sus trabajadores que esperen, que se detengan de quitar la cizaña? Los trabajadores pudieran decir: esto no me ayuda a mi paciencia, ahorita debe ser hecho esto, ahorita debe irse la cizaña, está dañando al trigo. Sin embargo, pidió que esperaran. Y quiero preguntarles, tal vez algunos no se han dado cuenta que les han plantado cizaña. Tal vez algunos están preocupados de que la cosa vaya de mal en peor. Nota que Dios estaba enterado de la cizaña.
no estaba espantado, estaba enterado. De hecho, estaba preparado. Está en los planes de Dios para quienes tal vez se rasguen las vestiduras de cómo es posible de que permita esto Dios, que crezca la cizaña en lugar de arrancarla de raíz. ¿Cómo es posible eso? Antes de que te rasgues las vestiduras, considera que está en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque y es interesante que cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, lo llevara por el camino largo, no el corto. Es interesante que el amor, lo primero del amor, sea paciente. ¿No crees que Dios deja la cizaña para ver si nos confiamos? ¿O para ver en qué confiamos? Y en todo esto está la espera. Este proceso, y tú quieres que cambie la situación, tú quieres que cambie, pero tú sabes que no podemos cambiar a alguien. Por más que le pongamos cosas, personas o experiencias, no es posible que alguien cambie, es imposible. Si no es posible que alguien cambie, porque yo no puedo cambiar, porque a veces entramos en un estilo de vida porque esto cambie. Cuando vean esto, Dios mismo deja que crezca la cizaña junto con el trigo. Acércate. Quiero decirte esto, que quede entre nos. Que quede aquí entre nos, que no salga de esto. ¿No les parece interesante que reguemos emociones tóxicas y que emociones transformadoras de Dios las pospongamos? Es que no tengo tiempo para la paciencia. Y claro, horas y horas y horas tal vez hablando con la amargura, con la avaricia y sí, con la ansiedad. ¿No les parece interesante que tratemos como invitadas a las emociones tóxicas, pero a emociones transformadoras de parte de Dios, las pospongamos y las consideremos como invasoras? Mis amigos, lo que hacemos en la espera dice realmente en quién creemos. Lo que tú y yo hacemos en la espera dice más a quién servimos que lo que tú y yo digamos. Dios va a dejar esa cizaña. Tal vez sea esa persona que ya no soportas. Tal vez esa circunstancia que ya no aguantas. Y tú estás tomando el papel de Dios y estás tú tratando y queriendo cambiar eso y queriendo cambiar esa persona. Y dices, no hombre, ahorita va a haber esa cizaña, ¿cómo la voy a poner? Le voy a peinar todos los pelos. Dios dejó la cizaña. Primer criterio para ser y no parecer. Espera. Espera. Ahorita la paciencia se nos está fomentando y yo creo que con esto del coronavirus, tú y yo podemos tener, bueno, no tú y yo, Jesús y nosotros. Creo que Jesús puede tener esta conversación con nosotros. Es un tanto difícil, pero creo que el coronavirus y esta espera nos permite tener esta conversación. Estas medidas extremas que se están tomando con el COVID-19, yo creo que si tú y yo tomamos la paciencia en serio, tú y yo vamos a poder esperar en cualquier crisis que tengamos. ¿Por qué? Porque finalmente tú y yo nos sabemos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Eso es lo que tú y yo creemos como hijos de Dios, como ciudadanos del reino de Dios. No creemos esta tierra como nuestra, estamos aquí para servirla. Creemos en el reino de Dios, somos extranjeros y peregrinos mientras estamos de paso en esta tierra y sabemos lo que significa esperar. Somos los primeros que podemos decir, sí espero. Tal vez si a Dios le gusta esta palabra de la paciencia, aunque a mí no me guste, sé que me ayuda. Esperar. Y un segundo criterio, quiero que platiquemos acerca de lo que significa separar. Esperar, separar. Considera el separar. El separar. Yo sé que todos servimos a alguien.
aunque sea emprendedor, yo sirvo a alguien que no es yo mismo. Aunque sea bien emprendedor, yo sirvo a alguien más que no soy yo mismo. Y fíjense que en la Escritura encontramos dos grupos. En Proverbios vemos a los impíos y a los justos. Después encontramos en los evangelios a las ovejas y a las cabras. Encontramos a los adoradores en espíritu y en verdad, y no son los que cantan y levantan las manos. Encontramos a los, en este caso, al trigo y a la cizaña. Encontramos a los que sirven a Dios y a los que se sirven a sí mismos. Encontramos que en la Escritura hay una separación muy marcada. Y no está mal. Podemos pensar que Dios discrimina. Dios nos separa. Dios nos ha unido en Cristo. Y es importante que para ser uno con Cristo, es importante que tú y yo tengamos a Dios como prioridad para servir. Porque cuando tú sirves a Dios, tú te tienes que separar del mundo necesariamente. No podemos ser uno con el mundo, uno con quienes se oponen a la justicia. Tenemos que separarnos para servir a Dios. Y la historia que Jesús nos cuenta acerca de los súbditos del rey, el trigo y los súbditos de Satanás, la cizaña. En este mundo vamos a encontrar esas diferencias. Y quiero que consideres que antes de unirte a Dios, realmente unirte a Dios, tú tienes que separarte. Jesús nos habló mucho acerca de esto. Todo aquel que quiera ser mi discípulo necesita negarse a sí mismo. Dejar padre, madre, tal vez, no estoy fomentando aquí el divorcio, pero sí que tu pareja no sea igual a Dios. Dios es primero, y cuando ambas partes, cuando ambas personas están en Cristo, pueden finalmente someterse unas a las otras. Y quiero preguntarles a quién estamos sirviendo realmente, porque eso va a implicar que tú y yo nos separemos. Y eso es increíble, eso me gusta de la enseñanza de Jesús. Jesús no quiere que seamos mejores, quiere que seamos de Él. Esto es bien importante, esto va a romper, me va a dar 1, 2, 3 cachetadas a mi impulso postmodernista, pero Dios no quiere que seamos mejores, Dios quiere que seamos de Él. Porque solamente, mis amigos, solamente siendo de Él, podemos tú y yo servirles. Y tomando brevemente algo del criterio pasado que era esperar, tomando brevemente algo de esperar, mis amigos, tú y yo no podremos obedecer a Dios si no somos pacientes. Es imposible obedecer a Dios si no somos pacientes. Y eso hace toda una diferencia, el que Jesús, hablando de parte de Dios, que su objetivo para mi vida no es hacerme mejor, sino hacerme de Él. Esa es una gran diferencia, porque cuando fui cizaña, en mí no había manera de quitarme esto. Era mi herencia y Jesús me cambió literal. Me cambió de ser cizaña a ser ahora trigo. De ser un esclavo y súbdito del mal a ser ahora un esclavo suyo. Que ya no es una carga ser esclavo de Jesús. No es una carga comparada con la carga que traía. Eso es cambio. No es obligación, es oportunidad. No es privación, es privilegio. ¿Están listos para esta conversación? ¿Están listos para esta conversación? Servir a Dios de todo nuestro corazón no va a implicar tener un plan, va a implicar tener un nuevo corazón. No es una nueva meta, es una nueva naturaleza. Y eso solamente lo puede hacer Dios. No sé en qué parte del proceso estás, pero yo me di cuenta de mi desobediencia, me di cuenta de mi rebelión a Dios. Y dije, Señor, antes de que esto me separe de ti, quiero separarme de esto. Y sí, fue difícil, sí, me costó y me cuesta, pero Dios está haciendo su obra y me está separando cada vez más y más de esa cizaña que hay en mi corazón, esa cizaña que por tantos años me llevó a oponerme a Dios y a no servirlo. Y la última
consideración, el último criterio que creo puede ayudarnos a ser y no parecer, es enfocar. 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 La vida es acerca de reconocer quién soy en Cristo más que de reaccionar a mis circunstancias, mi querida cizaña distancia. El que muera alguien no es una buena noticia, a menos que sea un dictador. ¿Quién realmente puede saber quién está bien y quién está mal? A Jesús lo crucificaron, a Herodes lo promovieron. Mucho de nuestra recompensa no está aquí ni ahora, mis amigos. El éxito no es como parece, pero Jesús nos habla de que una buena vida, o en palabras de esta historia, una buena semilla, se define por su fruto hasta el final. Hasta el final. No sabemos realmente por el momento o por las circunstancias que tú y yo podamos estar viviendo. No sabemos qué es éxito. Pero sí podemos hoy tomar ciertas medidas o consideraciones para que el éxito o el no éxito que podamos tener ahorita no defina quiénes somos. El diablo puede tener éxito y parecerse a Dios, pero finalmente se quema. No hay otra utilidad para la cizaña. ¿Por qué Dios crearía cosas sin propósito? ¿O acaso su propósito es quemar cosas o ponerlas como decoración? Yo creo que por una sencilla razón Dios creó a la cizaña, para enseñarnos cómo obra el enemigo engañoso. La cizaña no tiene más uso que ser quemada, finalmente. Esto de la cizaña y el trigo, y el que Jesús los compare con el reino de Dios, es sumamente esclarecedor. Mis amigos, cuando pensamos acerca de la justicia, el futuro y cómo vivir. Por ejemplo, en el reino de Dios no es acerca de lo que tenemos, podemos, queremos o hacemos. Porque no es acerca de parecer, es acerca de ser. La cizaña puede parecer. Y noten cómo la cizaña se enfoca en el momento, está bien agarradita al trigo, se enfoca en el momento, pero el trigo se enfoca en lo eterno, en lo que Dios puede hacer. Finalmente está confiado de que Él es trigo, de que no es cizaña, de que Él es trigo y de que Dios lo sabe y que Dios en su momento va a separar. No importa cuánta sombra te haga la cizaña, no importa cuánta sombra te quiera hacer alguien, Dios sabe quién eres. Y más importante, esto es bien importante, nuestra verdadera lucha, mis amados, familia, nuestra verdadera lucha no es con la cizaña. Nuestra verdadera lucha no es ni siquiera con crecer, con dar fruto. Eso Dios lo hace. Dios da fruto, Dios hace que crezcamos. Dios, todo lo hace Dios. Esa no es nuestra lucha. Nuestra real lucha es realmente quién soy. ¿Quién soy? Esa es nuestra final y real lucha. Realmente quién soy. ¿Qué semilla está plantada en mi corazón? ¿Qué semilla está creciendo en mi corazón? ¿Qué semilla estoy yo regando, promoviendo, cuidando, alimentando? Esa es la única y real lucha. Y nos desgastamos cantidad, cuando finalmente lo que importa, lo que realmente importa, es que Dios sabe. Dios sabe cuándo. Espera. Dios sabe cómo. Separa. Dios es el que hace la obra. Enfoca. De modo que, ¿qué pasa con la cizaña? La cizaña se quema. ¿Qué pasa con el trigo? Al trigo lo hacen pan. Y qué maravilloso es el pan. ¿Quién quiere pan? Y no le dan. ¿Sabes? Si quieres pan, necesitas ser trigo. Si quieres pan, necesitas ser trigo. Y quiero leerte brevemente unas notas que tomé, que creo que Dios tiene para ti. Y con esto concluimos.
Una manera en que podemos distinguir entre la cizaña y el trigo, dado que es bien difícil diferenciarlos, solo Dios conoce los corazones, es por la manera en que gastamos o invertimos al enfrentar las circunstancias. El momento o lo eterno. La cizaña, les decía, vivía en el momento, bien agarradita al trigo. Aunque le hacía sombra, el trigo estaba confiado en lo eterno, en lo que Dios haría. No te guíes por las circunstancias, sino por lo que Cristo te ha llamado a hacer. No te guíes por las circunstancias, guíate por lo que Cristo te ha llamado a hacer, porque en el ser está el hacer. Les doy este último ejemplo. ¿Recuerdan en el templo? Se encontraban dos personas. Unas que daban mucho de lo que les sobraba y una que dio todo lo que tenía. Los primeros parecían muy buenos, la mujer parecía muy mala, porque dio una monedita de esas que avientas a los limpiaparabrisas. ¿Y quién fue justificado o a quién Dios justificó? Recuerda, Jesús justificó a la mujer, porque los buenos daban de lo que les sobraba, mientras que la mujer justa dio todo lo que tenía. Dios conoce nuestro corazón. Y si Dios conoce nuestro corazón, ¿de qué nos preocupamos de las circunstancias? Si Dios conoce tu corazón y mi corazón, ¿de qué te preocupan las circunstancias? Creo que oremos para concluir. Ahí en tu lugar, ¿qué te parece si consideras esta oración conmigo? Padre, hazme una buena semilla que tú plantes en este mundo para la transformación de mi alrededor. Muchísimas gracias, mi querida familia, por estar aquí. Síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo domingo. Nos vemos en el grupo virtual, en la página. Excelente domingo, excelente semana.